Y... Bien, listo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya nos estamos conectando en Facebook. Y bienvenidos a a nuestro live semanal. Entonces, todas las semanas me conecto y hablamos de temas de encuadernación, de cartonaje, según lo que vayamos viendo de diferentes temas. Bien. Y si tienen comentarios en Facebook, pueden utilizar las preguntas, ¿sí? Si tienen dudas, pueden escribirlas por ahí. Entonces, empecemos. A los que ya están dentro de la lista de correos, les debió llegar un correo hace un rato, donde estaba comentándoles cuáles son esos 10 errores que yo he cometido en algún momento. Y los vamos a ir discutiendo poco a poco, vamos a ir avanzando. Y si tienen alguna pregunta, si salta algo, me lo hacen saber para resolverlo y darles algún alcance adicional. ¿Sí? Así que así vamos avanzando. Bien. Ya. Perfecto. Y si no están en el newsletter, pero les pueden ir de frente a letra.p/blog, o si no se pueden inscribir. La forma más divertida de inscribirse en el newsletter es a través de del tutorial gratuito que tenemos, letra.p/tutorial, y les llega un tutorial para hacer un álbum de fotos. Creo que esa es la forma más divertida de unirse. Y la otra forma también es, tenemos un checklist de herramientas básicas de encuadernación que está dentro de la tienda. Entonces, si entran a letra.p/tienda, al final lo van a poder suscribir si les llega el checklist. Déjenme, ¿me están escuchando bien? Porque siento que me estoy congelando por Instagram, así que creo que me voy a cambiar a datos, porque un par de veces me he congelado. Y cuando pasa eso, luego se desincroniza mi voz y la imagen. Así que mejor nos vamos a datos. Bien. Sí, porque si no se queda todo raro. Ok. Listos para empezar. Bien. Entonces, ¿cuál es el error número 1? ¿Se imaginan? Yo creo que sí se imaginan. El error número 1 es no comprar el material ya cortado, o mejor dicho, comprarlo en formato entero, pensando de que si yo cortaba el material, eso me iba a limitar después. Y la verdad es que no es así. La verdad es que, ok, capaz no lo mandaría a cortar todo a un solo formato, ¿no? O sea, no, si vas a comprar material, no lo hagas todo de una sola. Pero realmente no es necesario estar comprándolo en las planchas enteras, porque las planchas enteras son bastante complicadas de almacenar sobre todo. Porque si es cartón, el cartón se puede curvar y luego es difícil de volverlo a poner recto. El papel igual, o le puede entrar polvo. Si lo quieres enrollar y luego ese papel no lo vas a utilizar para forrar, es muy difícil volverlo a su estado recto. Entonces, de todas maneras, es algo que yo creo que no deberíamos pensar que si lo mandamos a cortar va a ser algo mal. Lo que sí les recomiendo es cortarlo en medidas estándar, ¿no? En A4, en A3, en ese tipo de medidas vamos a estar bien. Sí, yo normalmente lo cortaba en A3 y con eso ya estaba tranquila, porque muy raras veces he hecho trabajos que requieran que tenga material de mayor formato. Y cuando han sido trabajos así, han sido trabajos muy especiales, donde de por sí tenía que comprar material nuevo, así que como que no había tanto problema. Bien, entonces
Ese creo yo que fue uno de los errores que cometí al inicio y bueno, fue un poco grave. Bien. El segundo error era no renovar el filo de mi cúter hasta que ya era muy tarde, hasta que el cúter ya no daba más. Y yo creo que esto es porque tenemos un miedo a malgastar material, malgastar herramientas, en parte porque no sabemos cómo cortar la hoja del cúter. Entonces, como no sabemos cómo cortarla, nos da miedo y lo dejamos ahí, y tratamos de seguir avanzando, pero no es lo mismo, etc. En el Instagram de Letra hay un reel sobre cómo romper la cuchilla. Y la verdad que esto debería ser algo que se hace constantemente porque es sumamente necesario. Porque un cúter, digamos, sin filo, es muy peligroso. Porque cuando no tiene filo el cúter, nosotros ejercemos presión para compensar que no tiene filo. Y en esa presión nos podemos hacer daño. ¿Sí? Podemos cortarnos, se mueve la regla, se corta mal el material. Realmente no ganamos mucho en hacerlo de esta forma. Lo mejor siempre va a ser tener el filo nuevo y tener siempre repuestos con nosotros. Y si no saben cómo cortarlo, no es tan difícil, no se preocupen. Hay un reel en Instagram para que puedan ver mi paso a paso de cómo lo hago. Van a ver que es súper sencillo. ¿Sí? Ese es el error número 2. El siguiente. Y yo sé que varias probablemente me van a decir que quisieran poder hacer esto. Y es coser con un solo hilo. Entonces, ¿qué sucede? Hay costuras donde sí o sí necesitas coser con un solo hilo. O sea, es parte de, no hay donde esconder el nudo, simplemente se tiene que hacer así. ¿Ok? Pero son costuras en específico. La verdad es que en muchas otras uno puede hacer los nudos y los puede esconder tanto dentro de los folios como en el lomo si lo vas a tapar después. Sí hay formas de esconder estos nudos que nos dan miedo, porque la verdad es que es muy difícil coser con un solo hilo. Hay muchas más probabilidades de que te vayas a enredar, y desenredar hilo, básicamente pierdes mucho tiempo y no es algo que sea efectivo. Cuando yo aprendí a encuadernar, no era nada, no es criticado que tengas nudos en tu costura. Los profesores no piden que coses todo el libro con un solo hilo. Piden que tus nudos sean limpios, que sean fuertes, que sean resistentes y que estén ubicados para que no influyan y no vayan en contra de manera estética y de manera funcional. Entonces, no tengamos miedo de tener nudos en nuestros libros, son parte importante, ¿sí? Para poder avanzar, básicamente. La cosa es aprender a hacer un buen nudo y aprender a esconderlo en el lugar correcto. Eso es como que lo importante, ¿sí? Siguiente. Hacer series grandes sin tener un prototipo. Y esto en general creo que no es un error de encuadernación en sí, es un error que se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento, a cualquier negocio, que a veces uno se emociona porque encontró un material nuevo que le llamó la atención, se emociona porque hay un formato que le encanta y asume que al resto también le va a encantar, y compras mucho material de ese formato o de ese material en particular. Y luego resulta que no funciona tan bien. Resulta que no solo no funciona tan bien, sino que no es tan requerido, y con el tiempo no reacciona como estabas esperando. Eso me pasó a mí, puse mi caso en particular, cuando descubrí el pegamento en spray. Me pareció la solución,
porque ya no tenía que pelearme con la goma, porque me peleaba con la goma, porque me manchaba, y se me hacía muy pesado. Entonces decía, pero ¿cómo puedo hacerlo para que sea más limpio? ¿Cómo puedo hacerlo para que se vea mejor? Y encontré el pegamento en spray Mi Salvación. Lastimosamente, no todos los materiales funcionan bien con el pegamento en spray. Yo estaba utilizando un papel que en el momento en que lo puse funcionó, pero al poco tiempo, digamos, después de una semana, se despegaron las tapas del papel, se hizo todo bolsa, porque parece que ese papel que yo estaba utilizando no era compatible con el pegamento en spray. Y yo ya había hecho 20 tapas con ese pegamento. Entonces, esa fue como que la primera vez, bueno, no fue la primera vez, pero creo que fue como que el despertar, ¿no? De que no puedo lanzarme a hacer tantas cosas si no he hecho por lo menos un prototipo antes. Y no lo he probado y no lo he testeado. Y las personas que venden, sobre todo, siempre es bueno tener estos prototipos, hacer pre-lanzamientos, hacer preventas para probar, uno, si el material, digamos, puedes hacer un prototipo para probar si este material que quieres utilizar funciona, y dos, preventas para ver si realmente hay una aceptación por parte del público, porque a veces uno se emociona con lo que hace, porque nos parece hermoso, genial, pero no necesariamente nuestro público, nuestra audiencia, nuestra comunidad va a pensar lo mismo. Entonces, siempre tengamos en cuenta trabajar con prototipos o series pequeñas, ¿sí? Ese es como que, creo que aplica a muchas cosas, no solamente en encuadernación. El error número 5, y la verdad es que este fue un error un poco absurdo de mi parte, y ahí es donde, un segundo, donde se nota que todavía batallaba con el perfeccionismo, ¿sí? Entonces, creo que probablemente les ha pasado que terminan de hacer una encuadernación, sobre todo una encuadernación expuesta, y los folios no están 100% alineados. O hacen una encuadernación clásica y los folios no están 100% alineados. Y no tenemos guillotina en casa, porque estamos empezando. Entonces nos ponemos a tratar de refilar eso a como de lugar, de forma manual. Y lo que yo intenté hacer fue refilar un libro ya cosido, un libro ya con las tapas, era una encuadernación expuesta, era una encuadernación corta. Le saqué las tapas, lo traté de poner lo más recto que pude el lomo. No puedes poner recto el lomo del escopto con ese cosido, pero según yo estaba casi perfecto. Y puse mi regla y empecé a cortar. Eso terminó mal. Para empezar, nunca fue recto. Siempre quedé en ángulo y en un ángulo súper, súper marcado. Me di cuenta que había arruinado mi cuaderno, que si lo hubiera dejado en paz, se hubiese visto muchísimo mejor. Y que básicamente lo único que estaba haciendo era proyectar estas ganas de que mi trabajo se viese más profesional, pero mi más profesional estaba más ligado a cómo se ve un cuaderno de fábrica y no cómo se ve un cuaderno artesanal de buena calidad, que es diferente, ¿sí? Y esto quiero que sea algo que siempre se nos quede, de que, y que creo yo han visto probablemente si nos siguen desde hace algún tiempo, que es nuestro mantra, no sé, lo predicamos: si es artesanal no tiene que ser perfecto. Y perfecto en general es una palabra un poco complicada, ¿no? Y a lo que me voy es, y de cierta forma sí es perfecto el artesanal, pero es perfecto en el hecho de que no es perfecto. Su magia radica en que no es perfecto, en que podemos ver las huellas del trabajo. Entonces, no tratemos de forzar la perfección en nuestros trabajos, sino que simplemente estamos siempre buscando cómo mejorarlos. Bien, mi solución para estas ganas que yo quería de refilar las hojas fue refilar los folios antes de coser. Esto no te da cantos parejos, ¿ok? No te va a dar un canto completamente liso o parejo,
pero te da un acabado limpio. Y al final de cuentas, creo yo, eso es lo que estamos buscando. Un acabado que se vea profesional, que se vea limpio, que uno se sienta orgulloso de que, de tener un trabajo así, ¿sí? Así que sí, si tiene sentido lo que estoy diciendo, me pueden dejar en los comentarios para ir viendo si alguna vez han cometido alguno de estos errores. Y justo vamos a la mitad, así que vamos a hacer un recap súper rápido para las personas que recién se han conectado. Pero básicamente vamos así. Entonces, 1, no mandar a cortar los materiales pensando que esto me limitaba y llenarme de materiales de 70 por 1 metro. 2, no renovar el filo de mi cúter hasta que era demasiado tarde y corté mal, perdí cartón, corté chueco y me corté. 3, tratar de coser con un solo hilo porque tenía miedo de ponerle nudos a mis encuadernaciones, cuando realmente lo único que necesitaba hacer era aprender a hacer unos nudos limpios, unos nudos fuertes y esconderlos adecuadamente. 4, hacer series grandes sin tener un prototipo o sin haber probado los materiales. 5, tratar de refilar un libro ya encuadernado. Bien, entonces creo que hasta ahí vamos bien. Ay, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Sí, tengo una conexión especial con las encuadernaciones y con los materiales y los libros y con el hecho de hacer este tipo de cosas. Bien. Listo, sigamos. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es... esta es una de la que he hablado varias veces. Fue una de las cosas que hablamos en el masterclass de cartonaje. Hice un reel al respecto, pero lo voy a volver a mencionar porque creo que es algo que se nos olvida a veces y las personas que son nuevas en la cuenta quizás no lo hayan escuchado. Y es que los materiales que vienen de tienda, que están cortados a máquina, no necesariamente vienen en ángulo recto. Sé que esto puede sonar loco porque estamos acostumbrados a que las cosas que vienen de tienda, de fábrica, vengan perfectas, ¿sí? Pero esto no es así. Entonces, muchas veces sucede de que los papeles, los cartones y demás no necesariamente vienen rectos, ¿sí? No necesariamente vienen rectos y uno se confía en que sí vienen rectos y se pone a trabajar. Y de repente las tapas te salen mal, de repente los folios te salen mal y tú dices, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué estoy haciendo mal. Y la verdad es que no estás haciendo nada mal. O mejor dicho, tu error no es como coses, tu error no es como perforas, tu error fue no verificar que tus materiales realmente estén derechos. Y para esos casos recomiendo tener a la mano siempre una escuadra o una L. Les voy a mostrar dos mías para que tengan una idea de cuánto realmente cuido que todos mis, de tener siempre esto a la mano. Entonces, tengo esta de acá, que es una L metálica. Súper chévere. Esas son las de letra, las pueden ver en nuestra tienda. Tengo este otro que es un triangulito. También lo uso mucho. Me gusta porque tiene peso, entonces a veces para como que perfilar materiales, revisar cosas, no se mueve fácilmente. Y la otra... Ay, perfecto. Este está acá, que es enorme. Bien. Este es enorme, lo sé. Pero también la uso mucho y siempre tengo una pegada sobre mi mat.
Esa de acá la compré en Maestro o en Sodimac. No, la compré en Sodimac. Y pueden preguntar, son herramientas que utilizan, creo que carpinteros o gente que corta metal, no me acuerdo realmente, pero es lo máximo, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Obviamente, para cortar hojas es demasiado grande, pero para verificar muchos, muchos materiales es lo máximo porque es enorme. Entonces, la recomiendo tener en casa. Si estás encuadernando, la madre de todas las L's, exactamente. Es la madre de todas las L's. O sea, esta se ve insignificante a su lado. No es como que su hijita. Pero sí, súper, siempre, siempre, siempre. No confíen en que lo que está cortado a máquina está derecho, por favor. Ese es el número 6. Número 7. No pensar en el espesor de los materiales antes de armar tapas o forrar cajas. Eso también me pasó un par de veces. Como que no aprendí la lección. Entonces, los materiales tienen su espesor, ¿bien? Y esos espesores pueden afectar en cómo estamos en nuestras medidas. A veces uno está tan acostumbrado a armar las tapas con ciertas medidas que simplemente avanzas, no la piensas mucho, solamente avanzas y luego te das cuenta que no cierra, luego te das cuenta de que esto no va a funcionar, pero ya está hecho y es muy tarde. Entonces, antes de mandarse a trabajar con otro material, hagan una prueba pequeña, sobre todo si es material nuevo, y revisen. Porque, por ejemplo, hay materiales que no necesariamente son más gruesos, pero que tienen otra fricción. Eso nos pasó con un papel que tenía como un acabado mate, que tenía una textura, y no era más grueso. Entonces, no pensé en que el espesor iba a afectar, porque sí tenía un espesor, pero la textura era como antiadherente, y no me permitía cerrar la tapa. Y era como que... Así que siempre consideremos los materiales que vamos a utilizar en nuestras medidas y hagamos los ajustes que creamos que son necesarios, por favor. ¿Sí? Eso es algo que les voy a recomendar, aconsejar muchísimo que no lo pasemos por alto. ¿Sí? Coser de manera desordenada, y creo que en ese momento no tenía una foto, así que les voy a mostrar unos folios. Voy a poner por acá. ¿Y a qué me refiero con hacer de forma desordenada? Entonces, digamos, yo tengo aquí, e hice las perforaciones así. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, cuando tenemos números pares, en el momento de perforar, calculamos las medidas de manera simétrica. No digo, dejo de acá para acá 2 centímetros, centímetro y medio, y calculo en el medio. Entonces, como mis medidas son simétricas, yo asumo que van a ser iguales. Es decir, que si por alguna razón no estoy cuidando de que si este folio se voltea, las medidas se voltean porque he marcado lo mismo. Y la verdad es que no es así. Ya sea que utilices una cuna, ya sea que utilices otro tipo de perforación, si lo marcas así, si perforas así, coses así. Si tú volteas este folio, hay una gran chance de que no vaya a encajar. Entonces, cuando estemos cosiendo, por favor, digamos, ponemos todos los folios acá, agarras un folio, lo mueves y haces así, pack, coso, 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 coso. Siempre, 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 siempre respetando el orden en el que hemos estado perforando.
porque, como les digo, yo recuerdo que no pensaba que realmente le iba a afectar. Y de repente ya estaba yo en la mitad del libro y decía, ¿por qué este folio está más allá? ¿Por qué está chueco? Y me da cólera. Y esto era con medidas simétricas. O sea, imagínense si no eran simétricas y de repente me despisté y lo moví. O sea, hubiera sido fatal. Eh, Mi acabado mejoró de todas maneras cuando empecé a coser de manera ordenada. Bien, así que por favor a coser de manera ordenada. El error número 9 es coser con mucha o con muy poca tensión. Y esto creo que es normal, sobre todo cuando recién estamos iniciando, ¿no es cierto? Que a veces jalamos mucho porque queremos que el libro esté realmente tenso y lo que pasa es que, ¿no? Digamos, a veces jalamos más acá, en los bordes en el medio, y el libro parece como un caramelito, ¿no? Y no está bien. Y pensamos que con la goma podemos compensar esta presión que no está nivelada. Y la verdad es que no es verdad, no lo vamos a poder compensar. Y tenemos que aprender a encontrar esta presión. El otro problema, por el otro lado, es coserlo muy suelto, donde los folios se mueven mucho, y otra vez queremos compensar con la goma. Y tampoco funciona, porque cuando está muy suelto y tú lo prensas para encolar, el hilo sale y se crean como que unas ondas fuera de este hilo extra. O se mueve o nos demoramos. Entonces, sí es importante ir cosiendo, tensando, no tensando demasiado, sino tener una tensión constante para que el cuaderno funcione. Otro secreto el momento de tensar es siempre tensa en la misma dirección en la que estás cosiendo. Es decir, si yo estoy cosiendo de izquierda a derecha, cuando estoy ajustando, ajusto de izquierda a derecha. Si avanzo y ahora me tengo que hacer de derecha a izquierda, ajusta de derecha a izquierda. Porque si ajustas en el otro sentido, que a veces es como que un reflejo, corres el riesgo de cortar ese folio, de cortarlo acá. Y lastimosamente, de eso no hay marcha atrás. Y si un folio está cortado, lo más seguro es que vas a tener que sacar ese folio y poner uno nuevo, porque sí malogra la costura, malogra la estructura, y no hay más que podamos hacer. Bien. Y el último de los errores, que probablemente ya lo saben, y espero que lo tengan súper bien grabado, y si no, lo repito, no pensar en la dirección de la fibra. Entonces, muchas gracias, Fer. La dirección de la fibra es un tema que hablamos creo que fue la semana pasada, si no me equivoco. Estuvimos hablando de eso, de cuál es la dirección de la fibra, cuál es su importancia y demás. Los materiales tienen una dirección. El cartón tiene una dirección por la cual es más suave y por la cual es más tenso. El papel tiene una dirección por la cual es más suave y cuál es más tenso. Cuando el papel se humedece, cede por la parte en la que es más suave. Entonces, si no tenemos en cuenta todos estos factores, cuando estamos armando la encuadernación, de repente pueden pasar muchas cosas extrañas. Desde que los folios no se quieren cerrar bien, las tapas se quieren arquear, el papel no... O sea, probablemente si ya has hecho antes, alguna vez sí has estado con la fibra a favor sin darte cuenta, y luego has estado con la fibra en contra, y no entiendes por qué esta segunda vez no te está funcionando. Y es porque no nos estamos fijando en la dirección de la fibra de los materiales. Si quieres saber más sobre dirección de la fibra, te invito a ver la repetición del live de la semana pasada. Lo acabo de subir al canal de YouTube para que esté ahí también. Y realmente ahí sí voy
a mucha profundidad de cómo saber dónde está la fibra en los materiales, qué pasa cuando cortas a favor de la fibra y en contra de la fibra y demás. Así que sí es un tema que es importante y que lo puedes revisar en los archivos de envíos que hemos hecho. ¿Sí? Esos son mis 10 errores. Hacemos un recuento de los 5 últimos. El número 6 era asumir que los materiales de la tienda vienen derechos. El número 7, no pensar en el espesor de los materiales antes de mandar mermar tapas o cajas. Coser de manera desordenada. Coser con mucha o con muy poca tensión. Y no considerar la fibra del cartón o de los papeles que estoy utilizando. ¿Sí? Si corrigen estos 10 errores, créanme que sus trabajos van a mejorar muchísimo, porque son cosas sencillas, no son cosas muy complejas, son detalles que sí pueden hacer, pero la diferencia en el trabajo final. En el trabajo final y en ustedes cómo van avanzando también, porque a veces cuando las cosas no nos salen, cuando no funciona y no entendemos qué es lo que está pasando, nos podemos frustrar fácilmente y ya no queremos seguir. Pero si entendemos de dónde están saliendo estos errores, es, ok, lo corrijo, lo arreglo y seguimos, ¿sí? No sé si tienen preguntas adicionales, les pueden dejar en el chat. Y voy leyendo. Súper interesante, tips geniales, lo voy a ver varias veces. Sí, lo bueno de estos en vivo se quedan grabados, cosa que lo pueden repetir. A veces es bueno volver a revisar esta información, la escuchamos después. Entonces, siempre es bueno estar estudiando, ¿no? Así como se estudia lo que sea que queramos aprender, y es en la repetición donde realmente nos volvemos expertos en el tema, es con la repetición del conocimiento es que realmente llega a grabarse. Algo que le compartido muchas veces a mis alumnas es que cuando yo me voy a estudiar a la academia en Estados Unidos, yo llevo el curso más de una vez. Es parte de la currícula que llevé un mismo curso 3 veces. No porque no lo haya aprendido la primera, sino porque cada vez que lo llevo, soy otra encuadernadora. Cuando lo estoy haciendo, veo otras cosas y me aparecen otras dificultades. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta mucho en eso, de que cada vez que hagamos algo, puede ser una nueva experiencia, puede ser aprender algo más que la vez pasada no lo había hecho, no lo había visto. Siempre podemos mirarlo con ojos nuevos. De nada, Jogler Art me dice, muy buenos tips, básicos y necesarios. Exacto, son súper básicos, pero pueden solucionarte la vida en un 2x3. ¿Sí? Y la próxima semana voy a estar hablando de AAB, que siempre menciono a la academia, a la escuela. Si ven en alguno de mis posts donde le hablo sobre una academia, es la Academia Americana de Encuadernadores, donde yo me voy a estudiar una vez al año. Este año, por obvias razones, no he podido ir, ni el año pasado, así que me he trazado como 2 años, pero bueno, no importa. Cuando las cosas se normalicen volveré a ir. Y es una academia que se encuentra en Colorado, en Telluride, donde se lleva el diploma de Fine Binding. Entonces, esa es otra información, es otro mundo. Hoy justo estuve preparando el contenido del blog que voy a publicar a la par del en vivo, donde vamos a poder profundizar cómo es estudiar encuadernación de manera más profesional, cómo es estudiar encuadernación fuera, cómo es el proceso para convertirse en candidato al diploma y cómo es el proceso para obtener el diploma de Fine Binding.
Cuando uno realmente empieza a entender que existen estos títulos, que existen estos procesos, que existe este mundo, creo yo es que empezamos a, no empezamos, pero le agarramos otra admiración, otro respeto al oficio. Y eso es algo que quiero que quede sumamente claro porque esto es un oficio y es un arte y hay muchísimo conocimiento detrás. Y es hermoso poderlo estudiar, poderlo entender, poder cada vez ser mejores, pero créanme que hay mucho, mucho, mucho conocimiento detrás y, y quisiera poder compartirlo con ustedes. Así que la próxima semana vamos a estar hablando sobre la escuela, eh, para que vean un poco lo que yo he podido ver y es genial. Y, ay, gracias Pamela, nos vas a seguir en YouTube. Antes de cerrar el en vivo, quiero hacerles recordar que estamos participando en la feria Arts Ligatoria, que es una feria virtual de encuadernación que está organizada por la Biblioteca Nacional de México. Y sí, los pueden seguir en Instagram, los pueden seguir en Facebook, y todos los eventos están siendo compartidos por su Facebook. Y hay demostraciones, hay videos de talleres de encuadernación de la mayoría de México, pero en general de muchos lugares. Y son demostraciones gratuitas, así que ahí van a poder ver un video nuestro, que lo compartí igual en el Facebook de Letra y lo compartí por historias en Instagram, donde hablo de nuestra participación en Ars Ligatoria. Y estas oportunidades son geniales para darnos cuenta de el mundo maravilloso del que podemos ser parte cuando entramos a la encuadernación. Como dice HM, encuadernación es todo un mundo, es todo un mundo al 100%, es un mundo hermoso. A veces creo yo que desde nuestra esquina, desde nuestra computadora, no nos imaginamos qué tan grande puede ser, pero cuando empezamos a investigar un poquito más y empezamos a conocer personas, cuentas, escuelas, movimientos, es lo máximo, es lo máximo. Así que les voy a dejar está compartido en mi Facebook y les voy a dejar el link en la descripción de Ars Ligatorio para que lo chequen. Bien, muchas gracias, Jack. Me gusta mucho poder compartir de este tema, hablar de esto, es algo que podría ser todo el día. Y bueno, gracias nuevamente por haberse conectado y ya nos estamos viendo en otra oportunidad más adelante.